La oración del rey David, luego que fue reprendido por el profeta Natán a causa de su pecado con Betsabé y Urías Eteo, entre otros, creo que es una de las oraciones más conmovedoras en las Sagradas Escrituras. En ella David, arrepentido por su pecado, ruega que el Señor le perdone misericordiosamente y sea restaurado a esa intimidad y cercanía que había perdido por abrazar su pecado sin confesarlo. David también ruega que aquellos dones que se derivan de tener una comunión íntima con Dios le sean restaurados. Este es el lenguaje de los versículos 10 al 12 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble o espíritu de poder me sustente. La experiencia de David fue al examinarse, ver en su corazón pasiones terribles, incontrolables, impuras. Lamentando su condición, él pide al Señor, claro, primero el perdón, pero también ruega al Señor que le santifique más y más, que le otorgue un corazón limpio. Esto debe ser entendido en su contexto. Aquí está orando un creyente, un hijo de Dios. Entonces, no es un no creyente que está pidiendo un corazón nuevo. Es un creyente que está pidiendo un corazón limpio. En otras palabras, es un creyente pidiendo más santificación por el Espíritu. Él quiere tener un corazón más puro. Quiere que el Señor repare en su interior la decadencia espiritual que lo hizo apartarse de su rectitud, de la justicia en la que él andaba. El salmista en estas palabras también suplica no ser excluido del favor de Dios, como alguien al cual Dios aborrece por sus pecados, y ruega que el Espíritu Santo no retirara su bendita influencia y poderosa compañía de él. No ruega, es interesante, que sus hijos no le sean quitados, que su corona no le sea quitada, su vida no le sea quitada, sino que no le sea quitado el Espíritu Divino en sus benditos tratos. A continuación, David ruega sentidamente que le sea restaurado el gozo de su salvación, pues había experimentado, entre los efectos perjudiciales de su pecado, esa tristeza que viene al alma por haber pecado, pero esa tristeza que produce más pecado. Y ese es nuestro tema el día de hoy, el gozo de nuestra salvación. Muchos de nosotros podríamos entender al salmista en sus anteriores ruegos, pero no en este. Seguramente hemos pedido perdón por el pecado. Hemos rogado al Señor por su bendito Espíritu, por más de sus influencias. Quizás nuestra experiencia, pedir continuamente más santidad, que Dios detenga la decadencia natural que hay en nuestros corazones. Pero ¿alguno ha suplicado de forma sentida por el gozo de su salvación? Hemos aprendido a vivir en la esperanza que la fe produce. Sí, hemos aprendido a rogar, Señor, fortaléceme en la fe. Señor, que la esperanza que tengo al frente
nunca me sea nublada. Hemos aprendido a rogar por más piedad viva en nuestras almas. ¿Acaso no pedir por el gozo de nuestra salvación no demuestra lo poco que valoramos este don de la gracia de Dios? Que creo que la mayoría ni siquiera había pensado que debíamos pedir algo como el gozo, o que deberíamos estar experimentando el gozo de nuestra salvación. Y es singular porque David no solo pide perdón, David lo vio tan necesario, tan indispensable, era un don que él experimentó nublar en su alma, y el hecho que nosotros ni siquiera hayamos considerado que existe tal don como el gozo de la salvación, también muestra lo poco que para nosotros es andar en la fe con el gozo de la salvación. Lo que le quiero decir, hermanos, es que estamos más acostumbrados a relacionar la fe con la perseverancia, el ánimo, la firmeza, la esperanza, el contentamiento. Pero a David le fue retirado un don, o más bien él extravió un don. Y en su estado de pecado, él lo sintió profundamente. Y no estaba satisfecho solamente con decir, Señor, perdóname. Sí, restaura la influencia de tu espíritu, dame más santidad, dame más firmeza. Y todo eso está bien, no está mal. Pero hermanos, David vio que este era un don indispensable, andar en la fe con el gozo de la salvación. Pero más creo, no ser conscientes de este don es descuidar ciertamente uno de los dones que se derivan de tener una buena comunión con Dios. Afirmamos que entre los dones que se desprenden de la gracia de la salvación, cuando un creyente se esfuerza a través de los medios ordinarios en la gracia por mantener comunión con el Señor, de esos dones que se desprenden de la gracia están, por ejemplo, más fe. ¿Sabe usted que la fe puede crecer? Sí, la fe puede crecer. Y entre los dones que Dios nos da, cuando tenemos una comunión cercana con Él, es más fe, esperanza, nuestra esperanza crece, nuestro amor crece, el consuelo del Espíritu crece, crecemos en fortaleza, nos edificamos, empezamos a experimentar eso que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos dones no los teníamos al menos tan maduros el día que creímos, pero han venido incrementándose en la medida que hemos incrementado nuestra comunión con Dios a través de su Espíritu, por supuesto, pero a través de los medios que Dios nos ha dado para tal fin. Pero también, hermanos, no olvidemos que entre los dones que se desprenden de la gracia salvadora está el gozo de la salvación. Es un don de la salvación tener gozo en ella y andar nuestra vida de fe con gozo. Es tan importante tenerlo como peligroso no tener el gozo de la salvación en nuestra vida cristiana, y es uno de los dones que nos quita el pecado cuando no tratamos con este de forma bíblica. El creyente debe andar de manera regular con el gozo de su salvación como uno de los estímulos de Dios en nuestro camino para ser más santos. Quizá lo poco que valoramos el gozo de nuestra salvación, escuche bien, no estoy diciendo la salvación, pero quizá lo poco que valoramos el gozo de nuestra salvación también nos muestra lo mucho que hoy asumimos la salvación misma. Es decir, ya nos hemos acostumbrado a esto de ser salvos. Quizá hubo un día donde pensar que éramos salvos nos proporcionaba mucho gozo.
pero ha pasado el tiempo y ya lo asumimos, ¿verdad? Algo así como, hoy tengo salud, gracias Señor por la salud, gracias por la familia, gracias por la salvación, gracias por los zapatos, gracias por el colegio, gracias. Y a veces, seguramente lo que pasa es que lo poco que valoramos tener gozo de nuestra salvación nos muestra lo mucho que asumimos la salvación misma, que nos hemos acostumbrado a este don. La realidad que la salvación es un don que no se pierde ha hecho que la demos por sentado y hemos perdido todo interés por la salvación misma. Entonces, ¿cómo valorar el gozo que se desprende de ella? Antes de seguir, deseo amarrar este concepto de qué gozo estamos hablando en esta mañana. ¿De qué gozo estamos hablando? Ciertamente es necesario aclarar el gozo del que estamos hablando y de manera preliminar debemos afirmar que no es el gozo o la alegría que vienen de forma natural al individuo o que vienen por cualquier cosa. No es el gozo que viene de forma natural al individuo o que viene por cualquier cosa. Es decir, no es el gozo experimentado por un carácter optimista, por esa personalidad alegre que algunos tienen de forma natural, que simplemente cuando llegan a Cristo, pues eso era lo que traían, ¿verdad? Hay gente con personalidad o carácter optimista, ¿sí se los ha encontrado? ¡Qué bueno! Ellos son los que ven el vaso medio lleno, ¿verdad? Y hay otros, lamentablemente hemos nacido en este mundo con un carácter donde vemos el vaso medio vacío. ¿Ya me entienden? Otros dicen, qué bueno que mire, medio lleno el vaso. Y uno dice, no, mire, medio vacío. Por personalidad. Estas personas pueden asumir que cuando llegan a Cristo, esa parte de su personalidad no cambia. Ellos asumen que están experimentando el gozo de la salvación, y déjeme decirle que el gozo del que estamos hablando esta mañana no es el gozo o la alegría que tenemos de forma natural, que nos viene por nuestra personalidad. No, tampoco es el gozo que viene por cualquier motivo. ¿Quién no se alegra o de alguna forma se goza por una situación particular favorable? Estaba esperando un trabajo, se lo concedieron, entonces hay alegría. El hijo saca una buena nota, entonces hay alegría. Nace un bebé, qué alegría. El gozo del que estamos hablando no es este que viene ni de forma natural ni por cualquier cosa. De lo que el salmista llamó el gozo de la salvación. Es decir, el gozo que viene por la consideración de haber sido objeto de la obra salvadora en Cristo. Por la obra de la salvación, que aún hoy es continuamente aplicada a los que se encuentran en una comunión íntima con Dios. El gozo de la salvación, estamos hablando de esa satisfacción espiritual, y escúchese bien, no estoy diciendo el gozo es el conocimiento de la salvación, no, es la satisfacción, que el conocimiento, que entenderse como una persona salva viene o lleva o conlleva. Hablamos del regocijo en el espíritu que experimenta el creyente cuando sabe que el Señor le ha elegido para la salvación de sus pecados. Es la alegría que se experimenta en el alma al saber que el Señor me ha llamado eficazmente por el Espíritu Santo a la salvación. Es la alegría espiritual, no es solo el entendimiento, no, es la alegría espiritual que el creyente experimenta cuando considera que el Señor ha cambiado su corazón de piedra por uno sensible, que le ha dado el don del arrepentimiento y la fe. El gozo, es el gozo que viene cuando continuamente consideramos que todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo,
que todo nuestro historial pecaminoso ha sido remitido, es decir, pasado por alto, gracias a la sangre del Cordero de Dios. Es el regocijo, el deleite que el alma experimenta cuando consideramos que una justicia perfecta y ajena, la del Señor Jesús, ha sido puesta a nuestro favor. Es la alegría que siente el alma al vivir con la conciencia que hemos sido adoptados como hijos amados por la reconciliación obrada por Cristo. Es el deleite espiritual, no solo el conocimiento espiritual, sino que es el deleite espiritual que viene a nuestra alma porque el Señor ha vencido todos nuestros enemigos, al diablo, al mundo y a la carne, y nos ha dado herencia entre los santificados. Es la satisfacción espiritual de saber que estamos siendo guardados por su poder para perseverar y alcanzar la gloria eterna. ¿Suficiente, hermanos? ¿De qué gozo estamos hablando? Del gozo de considerar que usted ha sido salvo. Quizás han pasado los días en que andábamos gozosos de haber sido perdonados por la sangre de Cristo. Y ahora, si bien estamos en la fe de Cristo, gloria a Dios, y nos esforzamos por perseverar, ¿sí ve? Fe, perseverancia. Está bien. Ya, hermanos, la salvación no es un asunto que nos produzca gozo. Es decir, si el Señor nos disciplinara hoy, no nos tocaría algo que no tenemos. Porque hemos aprendido, hermanos, a vivir nuestra fe sin el gozo de nuestra salvación. Terrible, ¿no le parece? Usted y yo entonces nunca pudiéramos decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Su conciencia le diría, gloriarse, usted no sabe qué es eso. Usted persevera en la fe, usted se esfuerza en la fe, usted resiste en la fe, pero usted nunca se ha gozado en la fe. ¿Gloriarse de qué? ¿Alegrarse de qué? ¿Deleitarse de qué? Es una experiencia ajena para muchos. Y eso le revela un poco de por qué he traído este tema, hermanos. Como vuestro pastor, me alegra que persevere en la fe, que sea firme en la fe, que soporte en la fe. Pero usted está llorando, yendo al cielo como un salvo. Usted está peregrinando, arrastrando los pies. Eso es completamente irregular, eso no es bíblico, además que es muy, muy peligroso, como se lo comprobaré en la tarde. ¿Cómo es su confesión de pecado entonces? Asumo que solo la mitad del Salmo 51, Señor, perdóname, Señor, restáurame, Señor, dame tu espíritu, Señor, dame santidad, dame piedad, y todo eso está muy bien. Pero hubo algo que experimentó el rey David, que sintió haber extraviado, que era el gozo de su salvación. Vamos a considerar este tema. Claro, no alcanzaré en la mañana, pero en la tarde continuaremos. 1. Considere primero, el gozo de la salvación es un don de Dios que viene unido al perdón de pecados, o si usted quiere, a la salvación por gracia. Cuando hablo de perdón de pecados, es una forma de referirme a la salvación por gracia. Uno es
Una forma particular, otra es más genérica. El gozo de la salvación es un don de Dios que viene unido al perdón de pecados o a la salvación por gracia. En primera medida, meditemos el hecho que el gozo es un don. Ya después miramos el resto, pero por ahora piense, el gozo del que estamos hablando es un don, es un regalo. Y al hablar así, lo que quiero es diferenciarlo, que nuestra mente lo diferencie o lo distinga, que el gozo de nuestra salvación no viene como el resultado de un proceso ordinario de arrepentimiento y perdón. Otra vez lo digo, quiero señalar que el gozo de la salvación es un don, y con don lo estoy diferenciando a que no es el resultado del proceso ordinario, que usted se arrepiente, Dios lo perdona, entonces usted experimenta el gozo. No es un don ordinario, como algo que por consecuencia ocurre. Usted se arrepiente, Dios le perdona, usted tiene gozo. No, no es así. El gozo de la salvación es un don. Si no fuera un don, el salmista solo hubiese pedido perdón y entonces, de forma natural, al ser perdonado, entonces hubiera experimentado el gozo de su salvación. ¿Me hago entender? Gozo es un resultado inmediato del perdón. Entonces, ¿para qué David lo pide? Simplemente hubiera dicho, perdóname, Señor. Y el Señor lo hubiera perdonado, y entonces él hubiera resultado con el gozo de su salvación. Sabemos que es un don porque el salmista lo pide. No solamente dijo, perdóname, sino vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que ocurre es que generalmente sí, Dios hace coincidir la salvación o el perdón con el gozo, sí, pero no por ello debemos asumir que es el simple producto de recibir perdón. Y voy a apelar a su experiencia. Usted hoy puede estar seguro que es perdonado y al mismo tiempo no experimentar el gozo de saberse perdonado. ¿No es así? Y aunque debería ser lo común que cuando Dios nos perdona, experimentemos el gozo de la salvación en sentido regular, eso es lo que debería pasar. No, lo que le quiero decir es que no asumamos que simplemente pedir perdón nos arrojará al gozo, porque el gozo es un don que Dios otorga, o el gozo de la salvación que estamos hablando es un don, es un regalo que Dios otorga. En segunda medida, quiero que considere que es un don que solamente Dios da. Estamos bajo nuestro primer punto. Le dije que es un don. 2, es un don que solamente Dios da. El mismo Dios que otorga la salvación, el mismo Dios que otorga el perdón por gracia, es el mismo que da, que otorga el gozo de la salvación. El salmista no espera que luego de haber pedido perdón, su alma fuera restaurada automáticamente al gozo, tal y como usted espera que una raspadura le sane, luego que aplica la medicina. ¿Qué hace usted con una raspadura? Bueno, en sentido general, si usted le aplica los cuidados, la limpieza normal, antes le echaban un polvito a uno, ¿recuerdan los que somos algo viejitos? Un polvillo que iba en un tarrito verde, ¿no? Con tapa amarilla. Olía rico. Y eso le hacía salir como que la costra, ¿verdad? Bueno, el punto es este. ¿Cuál era el punto? Usted aplica los medios naturales y la recuperación empieza a efectuarse lentamente. ¿Sabe?
Cuando el salmista pecó, no razonó así con el gozo de la salvación. Él no dijo, pediré perdón a Dios, me arrepentiré, me humillaré a Él. Haciendo esto, poco a poco iré recobrando el gozo que he perdido. No, Él los trata aparte. Dame el perdón, restáurame a tu comunión, dame firmeza, dame santidad, pero dame el gozo de la salvación, de mi salvación. Sabía que a menos que Dios le otorgue ese don, él podía vivir con la conciencia del perdón, es decir, siendo consciente que era perdonado. Quizá hubiera podido vivir con la esperanza que Dios da a los que le perdonan, pero sin el gozo de su salvación. Por eso se vuelve al mismo que desafió con su pecado, se vuelve al que le puede perdonar y guardar en santidad para pedirle también que le restaure el gozo de su salvación. Y en tercera medida, es un don que viene unido a la salvación del pecado, es decir, al perdón de nuestros pecados por gracia. De hecho, nadie puede experimentar este tipo de gozo del que hoy estamos hablando, a menos que haya sido perdonado por su pecado, es decir, su condición natural, y por sus pecados, los frutos de su naturaleza. Solamente los objetos de la obra salvadora, aquellos que han sido salvos, pero aquellos hacia los cuales la obra de Dios sigue extendiéndose, perdonándolos, restaurándolos cada día a una comunión estrecha, solo ellos pueden experimentar este tipo de gozo del que estamos hablando. Este gozo del que hablamos viene unido inseparablemente a la salvación del pecado. Por ejemplo, dice Romanos 15:13, un texto muy importante. Quiero citar pocos, pero muy sustanciosos. Romanos 15:13. Si usted es una persona que le falta el gozo de la salvación, debería aprenderse textos como estos y meditarlos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Este texto nos dice ya muchas cosas. ¿De dónde viene el gozo? De Dios, porque dice, y el Dios de esperanza os llene. Ahí no dice, pida perdón por su pecado, persevere en el Señor y el gozo vendrá. No, dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Y entiéndase aquí, es un don que Dios otorga en un contexto específico. ¿En qué contexto específico Dios otorga ese don? En el creer, en el creer. Mire, no dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz por haber creído, sino en el creer. Y aquí este verbo está en un presente activo, es decir, en algo que se presenta de forma continua y de forma activa en nuestra vida. ¿En dónde o en qué contexto Dios nos otorga el don del gozo de la salvación? En el creer, en el contexto de creer. Mientras creemos, cuando creemos, cada día que estemos en la fe, que el Dios de paz nos llene de ese gozo. Recordemos también que el gozo es una de las evidencias de la operación salvadora del Espíritu en un alma. Es decir, es fruto del Espíritu que va unido al perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu. Es decir, si el Espíritu está en usted, si el Espíritu ha sido enviado a usted en esa coordinada obra salvadora, y si está en usted trabajando como se supone que trabaja en todos los hijos de Dios, entonces
el fruto del Espíritu en usted será amor, gozo. Gozo. ¿Entiende? Si Él lo ha salvado, si Dios le ha salvado, y por lo cual ha enviado su Espíritu Santo para estar y habitar en usted, y si el Espíritu Santo no ha acabado su obra todavía con usted y está trabajando en su santificación, entre otras cosas, usted tendrá gozo. Él se lo concederá como parte de esa bendita obra que adelanta en usted. El gozo en el creyente no viene unido a la circunstancia, sino al espíritu, porque dice el texto, no dice el texto, mas el fruto de estar sin problemas es el gozo, o el fruto de ser amados por todos es el gozo, o el fruto que todo nos salga bien es el gozo, sino el fruto del espíritu. El fruto del Espíritu es gozo también. Cuando estamos bajo su divino poder e influencia, entonces experimentaremos lo que es el gozo de la salvación. Podemos ver en Colosenses 1:12 bajo qué afecto el apóstol Pablo oraba por los colosenses y por qué motivo. ¿Qué afecto y por qué motivo? El afecto, con gozo, dando gracias al Padre. El motivo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando el apóstol Pablo oraba, ¿con qué afecto lo hacía? Con gozo, con gozo. ¿Y por qué motivo? Porque por quienes oraba habían sido objetos de la obra salvadora del Señor. ¿Experimentaba Pablo el gozo de la salvación? Por supuesto. Él no solamente se alegraba por su salvación, sino que oraba con gozo y se alegraba por la salvación de los demás. Él experimentaba el gozo de la salvación. Luego podemos mirar Primera de Pedro 1, versículos 8 y 9, donde dicen las Sagradas Escrituras, Primera de Pedro 1, 8 y 9, a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y mire otra vez esta palabra, en quien creyendo, no luego de haber creído hace harto, no, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, hoy día todavía en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, a menos que usted asuma que esto tiene que ver con Pedro y con nadie más, entonces todos nosotros nos hemos quedado muy cortos a experimentar el gozo de nuestra salvación. A Pedro no se le prometió un Salvador mayor que a usted, ni un perdón de pecados singular a él, ni una comunión distinta a él. Él tiene el mismo Salvador que usted. Y la obra de la salvación ha sido igual para él que para nosotros, y a él no lo poseyó un espíritu más grande que el que nosotros. Pero ¿por qué él dice, yo no lo veo, pero creo en él, y creyendo en él experimento un gozo inefable y glorioso? Es decir, un gozo que yo no le puedo a usted describir, pero es majestuoso, es glorioso. Y usted entonces, como yo, puede decir, algo está pasando raro, o a él se le dio algo más que a mí, o yo no he experimentado lo que Pedro ha experimentado. Tener un Salvador glorioso, que no necesita verlo, pero que creyendo es suficiente para generar en él un gozo inefable y glorioso. ¿No deberíamos cuestionarnos, hermano,
Si en esto no hemos contristado el Espíritu, o más bien, ¿será que no hemos contristado el Espíritu de muchas formas y por eso nunca hemos experimentado un permanente gozo en la fe? En el contexto de creer nos alegramos con gozo singular, indescriptible y majestuoso, y solo para afirmar que cuando hablamos de salvación y perdón, yo no estoy haciendo referencia solo a la conversión inicial, cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo por primera vez. Cuando hablo de la salvación y perdón, hablo de la dinámica de la salvación en la que hoy estamos y que estaremos hasta el día de la gloria. Por eso Isaías capítulo 12, versículos 2 al 4, hablando de la salvación, y escuche, esto que se prometía en el antiguo pacto, pero se prometía porque iba a ser, y de hecho lo es, una realidad para los que estamos habitando el nuevo pacto. Isaías 12:2, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Así que muy bien Isaías, por la certeza de la salvación, por la seguridad de la salvación. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Perfecto, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Muy bien, Isaías, porque has hecho de Dios tu fortaleza y tu canción es el mismo Dios. Muy bien, quien ha sido salvación para mí. Ahora, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. El profeta no solo dice, Dios ha sido mi fuerza, mi sostenimiento. No solo adoro al Señor, creo en el principio regulador perfecto. ¡Qué bueno! Lo contrario sería pecaminoso. Pero ¿qué dice Isaías? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ah, hermano, ¿sabes cómo te veo sacar agua de la fuente de la salvación? Llorando, aguantando, con mucha fuerza, con mucha resistencia, con mucha perseverancia, pero no con gozo. Ah, hermano, no sé quién de ustedes tendría un pozo lleno de monedas de oro, a cuanto esté el gramo de oro hoy. Iría al pozo de las monedas de oro diciendo, qué vida me ha tocado, ¿no? Pero vamos al fuente, vamos a la fuente, vamos. Y se mentaliza usted con qué dolor, ¿verdad? De ir a sacar un baldadito de monedas para usted. ¿Verdad que eso es ridículo, este ejemplo? ¿Es ridículo? Pero usted y yo somos los que a diario vamos a la presencia de Dios pidiendo los recursos de la gracia sin gozo. Sin gozo. Si usted está en el nuevo pacto, de este texto se habla de usted, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Habiendo mostrado que el gozo de la salvación, ese gozo particular del que hablamos, es un don o una gracia de Dios que viene unido a la salvación por gracia y al perdón de pecados, quiero implicar nuestro segundo y final punto, a manera de consecuencia. Es decir, ya que lo primero es verdad, entonces, ya que el gozo de la salvación es un don que Dios otorga en el contexto de la salvación, entonces debe ser la experiencia común de todo creyente experimentar dicho gozo.
en el contexto de una comunión íntima e íntegra con Dios. Por ahora me interesa que me ponga atención antes de que copie mejor. Debe ser la experiencia común de todo creyente, experimentar dicho gozo en el contexto de esa comunión íntima e íntegra con Dios. Permítame ponerlo de forma negativa. No es correcto, no debe ser común, no debe ser la experiencia de un creyente vivir su fe sin el gozo de su salvación. Las virtudes o dones que se desprenden de la salvación no son estéticas, es decir, no son un lujo o un bonito accesorio que Dios quiere añadir a los creyentes, pero que sin ellos, igual ellos pueden vivir adecuadamente. Déjeme ponerlo así, en el taller del cielo no hay un garaje que se llama lujos. ¿Ha visto esos lugares donde arreglan carros? Sí, le arreglan el motor, todo, pintura, lo que sea, pero hay una cosa que se llama lujos. En los tratos de Dios no hay un garaje para nosotros que se llame lujos. Todo lo que Dios da para nosotros es necesario, no un lujo. Las virtudes que se desprenden de la salvación no son estéticas. Mire, si usted le pone una calcomanía a su carro, esto es un accesorio. Si se la quita o se la pone, no afecta el buen funcionamiento de su carro. Hay una calcomanía que yo tengo en mi carro, muy buena, muy buena. Todos sus carros se deberían llamar así, pero esto no le ha aportado utilidad al carro, es un accesorio. Mañana lo vendo y ¿sabe qué hace el próximo? Se lo quita y ¿sabe qué le pasa al carro? Nada. Un poquito feito se va a ver, sí, pero nada. Muchos creyentes piensan que las virtudes que se desprenden de la salvación son opcionales. Es decir, ellos razonan así: yo ya fui perdonado, ya fui justificado, ya fui adoptado por el Señor, estoy siendo santificado y voy para la gloria. Perfecto. No es lo único que se ha desprendido de la cruz. Hay más dones, como el gozo, como la paz. ¿Me hago entender? Más intimidad con Dios, que se desprenden del mismo sacrificio, pero muchos dicen: desde que yo sea salvo y me mantenga perseverando en la salvación, eso es lo único que importa, lo demás es un accesorio. No, no es así con las gracias que imparte Dios por su Espíritu en la vida del creyente. Y eso lo comprobamos porque David no solo rogó ser perdonado, no solo rogó ser guardado en santidad, no solo rogó que no le fueran retiradas las influencias del Espíritu, lo cual consideramos que es muy necesario, hermanos. También rogó porque el Señor le volviera el gozo de su salvación. Él oró: vuélveme, vuélveme el gozo. En otras palabras, no me dejes sin este don que antes tenía y que extravié por mi pecado. Estoy agradecido si me extiendes el perdón, si no quitas la influencia de tu Espíritu, pero aún quiero algo más, Señor, y es ese don que experimentaba en mi vida antes de pecar. David no vio normal andar bajo la realidad del perdón y la santidad solamente. Para él, su estado normal no era solo andar perdonado y en santidad, no. Para David, su estado normal incluía, o ser restaurado espiritualmente incluía, ¿qué? El gozo de la salvación. Por eso decimos: debe ser la experiencia común de todo creyente experimentar dicho gozo. Que debe ser la experiencia común de todo creyente queda corroborado en textos como Romanos 14, 17. Que andar con el gozo de la salvación debe ser la experiencia común de todo creyente,
Porque se supone, hermanos, que en todo creyente el reino de Dios está avanzando. El gobierno de Dios se está imponiendo en su corazón. Romanos 14, 17. Porque el reino o el gobierno, la autoridad, la potestad de Dios en un alma no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Parece que el apóstol Pablo no se contentaba con decir el reino de Dios en nuestros corazones consiste en la justicia que tenemos para con Dios. Obviamente que en eso consiste, pero no solo consiste en eso, sino justicia para con Dios. Paz con Dios que viene por esa justicia y gozo que la justicia y la paz producen en nuestra alma. ¿Me hago entender? ¿En qué consiste el reino de Dios? En la justicia para con Dios. ¿Cómo se obtiene justicia para con Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí termina nuestro asunto como cristianos. No, el reino de Dios consiste en justicia y paz. ¿Por qué? Porque a través de la justicia que tenemos, paz para con Dios. Y ahí terminó la cuestión, ¿verdad? Ya somos salvos. Lo importante es que vamos para el cielo. No importa cómo vayamos, si llorando o alegrándonos. No, porque el reino de Dios consiste en justicia, paz y el gozo que ambas cosas atrás nos deben producir. ¿Es o no necesario el gozo? Y debe o no ser la experiencia continua del creyente el gozo. Debe serlo, porque el reino de Dios consiste en esto. El reino de Dios no consiste en lo que nosotros queramos que consiste. Y por eso el apóstol dice, cuidado, el reino de Dios no consiste en lo que usted come o bebe, pero sí consiste en esto. Y entre eso que consiste el gobierno de Dios en el corazón está el gozo del Espíritu. Yo sé que a veces nos acostumbramos a andar solo pendientes de la fe. Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe, aviva mi fe, lo cual está bien, hermanos, pero no es todo lo bueno que deberíamos pedir. Otras veces nos hemos acostumbrado a creer con un sentido más de resignación. Creo que Romanos 14, 17 de algunos hermanos dice lo siguiente: porque el reino de Dios consiste en el mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Para muchos de ustedes, en eso consiste la vida cristiana. ¿Dónde está el próximo sufrimiento? Y me voy preparando para sufrirlo y llorar. De eso trae mucho el cristianismo, ¿sabe? Porque bienaventurados los que lloran. Pero no se olvide, por otro lado, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Está bien creer, por supuesto, no solo está bien, sino que es necesario. Está bien andar en la fortaleza de la fe y nos es necesario pedirla. Imagínese usted sin fortaleza en la fe para peregrinar. Está muy bien vivir en la esperanza futura de nuestra fe. Por supuesto que está bien, pero el reino de Dios consiste en andar con el gozo de la salvación, vivir así, servir así al Señor. Deuteronomio 28, 47. Mire el reclamo que sale de la boca de nuestro Dios. Un texto que usted diría, pero ¿por qué, Señor? ¿Acaso no es suficiente con que te sirvamos? Y de hecho, no. Dios no solo quiere ser servido. Y escuche bien, no estoy diciendo que Dios no quiere ser servido, sino que Dios no solo quiere ser servido. Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. El Señor está reclamándole a su pueblo, sabes, tengo algo contra ti y te voy a reprender. Y entre otras cosas, ¿por qué los iba a reprender? Porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo del corazón. Esto es serio, hermanos. Esto es serio.
¿Usted piensa que lo suficiente es servir a Dios? Cuando hablo de servir a Dios estoy pensando en un círculo pequeño, central, un núcleo que es el culto a Dios. Servimos a Dios cuando damos culto. Pero estoy pensando en el círculo más grande. Servimos a Dios cuando vivimos para Él, obedeciendo a sus mandatos. ¿Sabe? No servir a Dios con alegría y con gozo no es todavía una obediencia verdadera. Es que Dios, hermanos, no es una máquina, ¿lo entienden? Es una persona. Usted no lo descresta por su obediencia. Aún sepa que la obediencia que usted presenta, Él la estimula. Él no solo quiere que usted le siga como un buen creyente. Él no solo espera que usted se santifique. Él no solo espera que usted observe los medios de gracia, se congregue, testifique. Él quiere que usted haga todo eso con alegría y gozo por todo lo que Él ha hecho por su alma. Isaías 51:3. Qué interesante texto. Claro, habla de Sión. Pero mirando al futuro, hermano, Sión, el pueblo del Señor. Isaías 51:3. Mire tal promesa. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. ¿Y qué? ¿Y qué después de esto? Que después de lo que el Señor ha hecho con Sión, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ah, Sión, esta mañana Dios te ha consolado. Ha consolado todas tus soledades, ha cambiado tu desierto en paraíso, ha cambiado tu soledad en huerto de Jehová. Entonces, que se halle como una gracia sostenida, como la experiencia común de todo creyente, el experimentar el gozo de la salvación. Afirmamos que debe ser la experiencia común de todo creyente, experimentar gozo, pero en el contexto específico de su comunión íntima con Dios. ¿Qué perdió o qué extravió el salmista cuando pecó? No su salvación, pero sí su comunión íntima. Me voy a atrever a dar una ilustración, aunque no signifique mucho para alguno de ustedes. Cuando usted se ha criado en un ambiente donde Cuando usted se ha criado en un ambiente donde se le ha enseñado que el pecado produce vergüenza y que en esa comunión usted mantiene o aprovecha o le alegra la sonrisa de su padre y de su madre. Cuando un hijo peca y va al comedor, porque la familia come junta, al menos una vez al día, digo yo, y están allí, y en el contexto de la mesa, su padre no sonríe a usted. Eso descorazona a un hijo, ¿sabe? Su pecado no lo puso fuera de la casa. Su pecado ha lastimado el corazón de papá. Y lo que ha perdido es comunión e intimidad. No perdió su calidad de hijo, pero sí ha perdido cercanía y comunión. Hermanos, David no extravió su profesión de fe cuando pecó. Dios no lo sacó de la casa. No pasó de ser salvo
a no ser salvo. Pero ¿sabe qué perdió David? La faz sonriente de su padre. La sonrisa de Dios, por así decirlo. Y este hombre se turbó en su corazón. Perdió el gozo, ¿por qué? Porque perdió cercanía. Y eso lo digo para que valore el contexto donde se da el gozo de la salvación. ¿Dónde? En el contexto de la cercanía y la intimidad con Él. Por eso, de formas metafóricas, el Salmo 16, 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi carne, mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué, salmista, se alegró tu corazón y se gozó tu alma? Escuche, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque soy salvo, entonces me gozo. Pero, salmista, ¿dónde se encuentra ese gozo? No la razón de tu gozo, pero ¿dónde se encuentra ese gozo? Versículo 11, mostrarás la senda de la vida en tu presencia, es decir, en tu comunión especial. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde está el gozo? No por qué motivo, por la salvación, pero en qué contexto hay gozo. Y no solo gozo, sino plenitud de gozo en su presencia. Y debo decir algo. Usted dirá, pero yo oro, pastor, yo oro. Bien, muy bien, qué bueno. Dime, ¿cómo oras? Mira, empiezo confesándole todos mis pecados al Señor, todos. Ahí se me va un buen rato. Luego le cuento todos mis problemas y se va un buen rato. Luego ando en endechas, lamentaciones, quejas y dolores. Perfecto, lo que has hecho de tu devocional es un asunto tuyo. De tu conmiseración. Es que el pecado no es lo único que pasa en tu vida. En tu vida también pasa que el Espíritu Santo está obrando. Es que el dolor no es lo único que pasa. Porque mi Biblia dice que aún esos sufrimientos Él los hace redundar para bien. Es porque hablas tanto de ti, tanto de ti, tanto de ti, excusando humildad. Pero es que hablas tanto de ti como si lo único que pasara es tu miseria. En su presencia hay plenitud de gozo, porque venimos como pecadores, pero venimos porque Él nos perdona en Cristo. Eso también es una realidad. No te quedes con la mitad de la verdad. Sí, somos horribles por dentro, pero Él nos ha vestido de un manto de justicia. Lloramos por lo uno, pero nos gozamos por lo otro. Sí, venimos abrumados por la situación que nos toca vivir, por un lado. Por otro lado, tenemos la esperanza de tener la sonrisa de Dios. Así tengamos la furia del mundo. Es que lo que ha ocurrido, porque en su presencia tú no experimentas gozo, es porque todo se trata de ti. Mira a Cristo, puestos los ojos ¿en quién? ¿En tu corazón? ¿En tu situación? No, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. De eso se trata, de lo uno y de lo otro. En tu diestra hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y esto me lleva a preguntarle esta mañana, ¿ha experimentado el gozo de la salvación? Posiblemente, si no lo ha experimentado, es porque no ha experimentado ni siquiera la salvación. Entonces, ¿de qué gozarse si usted está enemistado con Dios? Usted no tiene motivos reales de un verdadero gozo. Quien se abraza a su pecado
no tiene motivos reales de verdadero gozo. Quien permanece sin confesar sus pecados, sin arrepentirse, sin creer, solo puede experimentar temor, dolor, ansiedad, deseos pecaminosos y ciertas alegrías temporales. Solo si Dios es su mayor don, podrá experimentar la plenitud del gozo, el gozo de la salvación. Solo quien ha experimentado el perdón de sus pecados, el don de la justificación, de la reconciliación, de la vida eterna, tiene verdaderos y permanentes motivos de gozarse. El resto, amigo, como usted lo habrá experimentado, es pura felicidad pasajera que luego se desvanece y lo deja peor. Pero, querido Hijo de Dios, ¿sabes lo que es andar con el gozo de tu salvación? Quizá muchos no. Su vida se ha vuelto monótona en Cristo, quizás solo vivida en el contexto de la lucha, del esfuerzo, de la resistencia, de la fidelidad, cosas muy buenas, pero sin el gozo. ¿Sabe que Dios no quiere ser servido solo así? ¿Sabe que su Señor desea ser amado y servido con gozo? Andar nuestra vida cristiana sin el gozo de la salvación es algo irregular, no es bíblico. Además que, como veremos, nos arroja todo tipo de males espirituales. El gozo de la salvación no es un accesorio, de manera que si no es constante para usted vivir con este gozo, es mejor que en oración penitente y sentida ruegue a Dios como lo hizo el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Oremos.